Venezuela es un país muy particular porque amaneció con dos presidentes. Uno, Nicolás Maduro, que es reconocido como tal en este momento solamente por Rusia, Bolivia, Turquía, China, que dice que no se quiere meter en la cuestión interna, y hasta allí contamos. Y Irán. Y Osetia del Norte, que no es reconocido todavía como nación por Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el Congreso venezolano, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, en realidad responsable del despacho del Ejecutivo, hasta tanto se convoque a elecciones. ¿Cómo se llega a esta situación? Las últimas elecciones en donde Nicolás Maduro resultó otra vez reelecto no fueron reconocidos ni por la mayoría de las naciones ni por la oposición venezolana. Recordemos que esas elecciones se hicieron con la mayoría de la oposición proscripta o sin ninguna condición para participar. Por lo tanto, lo que ocurrió es que la asunción de Maduro para este nuevo periodo no es reconocida por la Asamblea Nacional venezolana y por la mayoría de los países de las naciones del mundo. El presidente del Congreso, Guaidó, se autoproclamó entonces presidente interino y su función tiene que ser convocar a nuevas elecciones. La situación es que Nicolás Maduro no admite esta situación, por supuesto, él se siente el presidente legítimo y la pregunta es: ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Allí está un poco la gran interrogante. ¿Cuál es el problema de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Venezuela que está tan vinculada con Nicolás Maduro? Hay situaciones que tienen que ver con hechos de corrupción en los que estarían involucrados la mayoría de los integrantes de esta cúpula. No olvidemos que al gobierno de Maduro se ha vinculado con el tema del tráfico de drogas. Se habla en este momento de una narcodictadura y que la cúpula militar tendría miles de millones de dólares en diferentes cuentas en el exterior. Esto es lo que hace que de alguna manera estén atados hoy a la suerte que tenga el señor Nicolás Maduro. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Es la gran pregunta. Dos elementos que son muy importantes. Uno, la posición de Estados Unidos, que no reconoce a Maduro, reconoce a Guaidó. El presidente Maduro le dio 72 horas a la diplomacia de Estados Unidos para abandonar el país. Le respondieron desde la Casa Blanca que ellos no se van a ir porque para ellos el presidente en este momento es Guaidó. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? ¿Se va a animar a usar la fuerza para expulsar a los miembros de la diplomacia de Estados Unidos? Lo otro, ¿qué va a hacer Estados Unidos en términos comerciales? El principal socio comercial de Venezuela es Estados Unidos, es su principal comprador de crudo, pero además, y esto es fundamental, es el principal vendedor de naftas, porque en este momento Venezuela ya no tiene plantas procesadoras, ellos no pueden procesar su propio petróleo. Por lo tanto, si Estados Unidos les deja de vender las naftas, prácticamente lo poco que queda de la economía venezolana se paraliza. En las próximas 72 horas se va a saber qué es lo que va a pasar. Por de pronto ya hubo 16 muertos. La primera víctima fue un menor de solamente 16 años, un disparo en el abdomen, lo cual puso en alerta a los venezolanos, porque en las últimas manifestaciones la mayoría de las víctimas eran menores y recibían disparos en el abdomen y en el pecho, que normalmente son los del régimen de Maduro los que aplican esto. Esto es lo que decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue una de las últimas manifestaciones públicas que hubo. Están siguiendo de cerca los graves hechos de violencia en Venezuela en el contexto de las manifestaciones de hoy. Repito, se han generado al menos 16 muertos, decenas de heridos y detenciones. Reiteramos, dice la Comisión Interamericana, llamamos al Estado a respetar la vida, la integridad y la libertad de los manifestantes. Para cerrar, el escenario internacional, Estados Unidos clarísimo a favor de Guaidó, también la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Bolivia, Cuba y Nicaragua. Uruguay tiene una posición tibia, no asumió posición a favor de uno ni de otro, lo que pide es que se respeten las instituciones. La Unión Europea, aunque no lo dice muy claramente, menciona que la autoridad hoy en Venezuela es la Asamblea Nacional y que es necesario que haya una elección creíble, con lo cual básicamente le está dando la razón a Guaidó. China, que solamente dijo que hay que respetar lo que pasa internamente en Venezuela, lo que hace siempre China, lo que mantiene, digamos, su relación comercial.
Rusia, que tuvo una posición más firme en respaldo a Maduro y advirtió de que habría un baño de sangre si Estados Unidos eventualmente decidía utilizar el ejército, o sea, involucrarse directamente con las armas en territorio venezolano. Turquía, que también le dio su apoyo a Maduro, tienen relaciones comerciales, pero hasta ahí nomás. ¿Qué pasará en las próximas horas? El 90% de la suerte de lo que pasa en Venezuela radica hoy en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque recordamos que la cúpula está metida, pero no el resto de las Fuerzas Armadas venezolanas, y sobre todo la capacidad que tengan los que están dentro del movimiento de Maduro de llegar a un acuerdo con Guaidó para ver si se puede tener una transición pacífica. Horas históricas las que se están viviendo en este momento en el país caribeño.